Expertos en la mecánica, mi nombre es Nelson Ojeda de soloparamecánicos.com, tu canal en tecnología automotriz. Hoy vamos a estar viendo acerca de las principales partes o componentes de la computadora de un auto, así como sus principales fallas, así que ven, acompáñame a verlo. Computadora automotriz. Una EQ está hecha básicamente de software y hardware. El hardware está hecho de varios componentes electrónicos en una tarjeta PCB. El componente más importante es el chip o microcontrolador junto con una memoria EEPROM o un chip de memoria flash. El software es un juego de códigos de menor nivel que se ejecuta en el microcontrolador. Sus funciones principales son las siguientes. Primero, recibe datos de entrada, realiza cálculos, envía señales de salida y almacena información. Sus componentes internos posee una interfaz de entrada donde recibe todas las señales provenientes de los diferentes sensores. Segundo, convierte las señales digitales para la comprensión del CPU. Posee también interfaces de salida. Esta convierte las señales digitales en forma aplicable para el sensor. También posee una unidad central de procesamiento. ¿Qué hace esta unidad? Recibe los datos, realiza los cálculos, responde de acuerdo al programa y envía respuestas. También tenemos la memoria de almacenamiento. Esta memoria consta de, por ejemplo, la memoria de solo lectura o ROM. Esta almacena la información básica. Una de las características es que no puede ser cambiada. Mientras que tenemos la otra memoria programable de solo lectura, también llamada PROM. Puede ser cambiada y algunas veces es comúnmente llamada como Flash EEPROM. Luego tenemos la memoria de acceso aleatorio o RAM. Estos datos sí que son temporales. Es llamada cuando es requerido y puede ser escrita y sobrescrita varias veces. Los componentes eléctricos de los tipos de fallas más comunes en las computadoras son las siguientes. Las computadoras o las fallas automotrices de las computadoras se dividen en dos secciones principalmente. Primero, las fallas físicas, en los que podemos encontrar 5 tipos en los cuales puedes realizar la reparación. La otra falla puede ser un problema con el micro, pero estos componentes son elaborados a la medida por el fabricante con valores específicos, lo que es muy posible que sea difícil conseguir este tipo de repuestos en alguna tienda o taller de electrónica. Afortunadamente para todos nosotros, estos componentes son los últimos que se dañan. Es por ello que les voy a indicar las 4 fallas principales que encontramos en las computadoras automotrices. Por ejemplo, la primera falla muy común son los puntos de soldadura agrietados o por corrección por óxido. Aunque las grietas de los puntos de soldadura casi no se noten, estas deben repararse, ya que son generadoras de fallas comunes. Otra falla muy común son las pistas quemadas. Esto supone una avería que suele solucionarse con él haciendo puentes externos. En este caso, la solución más sencilla sería soldar un pequeño hilo fino sobre la pista quemada. Otro problema común es el transitor dañado. Puede ser un transitor de salida dañado o en el segundo caso un transitor regulador de 5 voltios dañado. También tenemos la falla de los condensadores. En fallas de condensadores encontramos dos tipos: fallas por condensadores no dañados pero que han perdido la capacidad del condensador, y fallas de condensadores ya dañados físicamente producto del uso. Estas están subdivididas en fallas lógicas. Este tipo de fallas son más fáciles de reparar y no requieren destapar la EQ. Solo utilizando los métodos de comunicación en una o más de las aplicaciones y capacidades de las computadoras son las de comunicación, y aprovechando esta característica nació el estándar o protocolo OBD2. Este es un conjunto de normalizaciones que procuran comunicar la información dentro de la computadora de tu auto con el escáner automotriz, y de esta manera podrás determinar qué problema está ocurriendo en tu vehículo. Bien, hemos llegado al final de este video. Si te fue de utilidad, por favor compártelo y dale me gusta. Adicional, si tienes alguna pregunta, por favor déjala en los comentarios y con gusto te responderé. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para recibir todo lo nuevo en tecnología automotriz aquí en Solo para Mecánicos.